Y bueno, continuamos. Me estaban peleando desde el control, gente. Me estaban peleando, por eso estaba. Se me disparó hace un poco. Bueno, hace poquito, hace un par de días, vimos por todos los portales, en todas las páginas web, en todos los noticieros, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un informe sobre los edulcorantes. Sacó un informe sobre los edulcorantes que no está. Se podría decir, no está recomendado la utilización, ¿no? Pero sin embargo, vemos en gaseosas, en jugos, en los mismos bares, el edulcorante y hasta en las recetas que nosotros comúnmente estamos viendo en los reels de Instagram, de TikTok, siempre es edulcorante. A ver, podríamos decir, influencer fit, también te dicen un poquito de edulcorante y bueno. Hoy está nuestra profesional, nuestra Nutri, Gaby Basterra, para contarnos de qué se trata esto y qué de cierto hay, qué es mito y bueno, para sacarnos todas esas dudas. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Pablito. Pero Pero muy muy bien. bien, 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 bien. bien. Bueno, con respecto a este tema tan controversial en estos días, con el tema de los edulcorantes, me preguntaron mucho mis pacientes, ¿sí? Em, ¿Por qué siempre los nutricionistas recomendamos cambiar el azúcar por el edulcorante? Y ahora la OMS saca esta información, ¿no? Y como que Volvemos a primer descoloca. año, decimos. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a la facu? ¿Qué hago? Sí, sí, sí. No, no. El tema es el siguiente. La OMS lo que dice es que no hay ninguna evidencia científica que defina que los edulcorantes disminuyan la grasa corporal, visceral, y que no hay ninguna relación con el tema de la disminución de peso. O sea, el uso de edulcorantes con la disminución del peso, ¿sí? La disminución de la grasa corporal. Pero eso ya, a ver, sabemos que el edulcorante por sí mismo no va a hacer eso. No es lo mismo la función que tiene, por ejemplo, el omega 3, que sí ayuda a disminuir la grasa Claro. corporal, la grasa visceral sobre todo. Claro, no tiene esa función el edulcorante. El edulcorante es simplemente un alimento procesado, eso sí, ojo, que nos va a dar un gusto más dulce a una preparación, a una infusión, ¿sí? ¿Por qué lo utilizamos? ¿Por qué lo elegimos? Porque no tiene calorías, ¿sí? Y no tiene un índice glucémico alto. O sea, Claro. no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Al no subirte el azúcar en sangre, es una buena opción para aquellos que se están cuidando o aquellos que padezcan de diabetes, por ejemplo, ¿sí? Em, ¿Qué pasa? Todo exceso es Hace mal. malo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos de todo. Tenemos gente que dice, bueno, yo voy a consumir tal o cual bebida porque dice cero, dice que tiene edulcorante, no tiene Claro. azúcar, entonces adentro, 2 litros por día. Em, Después, con respecto al el uso del edulcorante, no es unas gotitas, es 2 chorros de edulcorante. No es un sobrecito, son 3, 4 sobrecitos Claro. por... Entonces, a eso se refiere la OMS, que a largo plazo eso sí tiene consecuencias muy malas para la salud y una de ellas era la diabetes tipo 2, entre otras. Y sí, porque uno no está acostumbrando al final al cuerpo a deshacerse de ese gusto dulce, porque lo dulce te va a traer a más dulce. ¿Sí? Claro. Es como bastante profundo el tema. Entonces, conclusión, lo que ustedes tienen que saber es que no se tienen que asustar y dejar de consumir stevia de un día para el otro, sino que saber que tienen que consumir la cantidad adecuada, nada más. Por ejemplo, no pasa nada si consumen en el desayuno unas gotitas y en la merienda otras gotitas, Claro. ¿sí? Dentro de todos los edulcorantes tenemos muchas variedades porque tenemos azúcares y tenemos también edulcorantes químicos y stevia. Y dentro de lo que es el stevia también tenemos varias presentaciones, entonces también ahí tenemos que investigar un poco cuál nos conviene más. En el caso del stevia, precisamente, que era la Yo controversia, consumo el stevia, o sea, como te digo, estamos hablando fuera de cámara, yo no es que consumo un montón de cosas dulces, soy cero dulce, pero consumo. Y cuando tengo que endulzar, si tengo stevia, prefiero el stevia antes que cualquier otro tipo de edulcorante. perfecto, Pero también te digo un poquito porque, vamos a ser sinceros, a mí nunca me gustó el bien. sabor, ¿eh? No es lo mismo el azúcar que el stevia.
claramente. Pero por una cuestión de salud, uno trata por ahí de aceptarlo. Claro, y en realidad poniendo en una balanza el azúcar, o sea, va a tener más calorías y también es dañino, ¿sí? Porque al consumir azúcar, uno aumenta el azúcar en sangre y Ujú. si tiene algún riesgo cardiovascular o diabetes y demás, puede llegar a tener complicaciones. Entonces, el stevia o otro edulcorante era una opción, ¿sí? Después sabíamos que el stevia proviene de una hoja natural, ¿sí? Distinto a lo que es la sacarina, a lo que es el ciclamato, el aspartamo, que eran los primeros Ujú. edulcorantes que eran químicos, ¿sí? Y que sabemos que su exceso produce células cancerígenas a largo plazo, eso sabemos, pero ¿cuánto? Tienen que consumir un montón, Yo ¿sí? conocí a una señora que te ponía el edulcorante en el mate, ¿viste? Te Bueno, agarraba el mate eso es y no te ponía en el agua, te ponía... Y cada tanto te... Obviamente, evitaba tomar mate con el agua porque... pero vos imaginate ese edulcorante químico que ella le esté poniendo constantemente, que ya es mucho más dulce que la Mm. stevia, el paladar, ¿cómo lo va a tener esa señora? El nivel de azúcar, o sea, el nivel de edulcorante que va a necesitar para poder sentir algo dulce va a ser mucho mayor. Posterior, O sea, ella al comer una fruta va a decir, esto es desabrido, esto le falta miel, aunque claro. sea un poquito de O azúcar, sea, algo. el edulcorante entonces provoca que tenga más gusto a dulce que la misma azúcar. O sea, Claro, claro, porque fíjate, no sé si probaste, pero los edulcorantes, no el stevia, ajá. pero los otros son Ujú. mucho más dulces, no sé si Sí, probaste, sí, sí. muchísimo más dulces, te tenemos que poner mucho menos. Em, y hay gente que se va acostumbrando al sabor y va aumentando, aumentando, aumentando la dosis. O Claro. sea, de 2 gotitas pasaron a 5, después pasó a ser 2 cucharas, o sea, a eso se refiere la OMS, que el exceso puede provocar diabetes tipo 2, pero justamente por eso, porque después uno va a querer más dulce y más dulce y más dulce porque no va a sentir el Claro. sabor. Y aparte también, ¿no? Decirle a la gente que no es que porque consumís algún tipo de edulcorante vas a adelgazar. O sea, no Bueno, tienen. eso también aclara la OMS, Claro. eso también aclara que no está relacionado con el azar y no, porque uno puede consumir muchos alimentos con edulcorante y después todos los demás alimentos come todo mal o todo desordenado o muchos fritos, ¿entienden? O sea, no No es es el reduce fat solamente, fat, señor. claro, no es, no es algo mágico que, no, yo consumo stevia, pero Claro. eh, eso. Y bueno, y con respecto a la stevia, que era lo que más me preguntaban, ay, no, que era lo más saludable que todo el mundo recomendaba. Bueno, tenemos 3 tipos de presentaciones. O sea, tenemos las hojas de stevia, que sería la opción más natural, pero más pachorra, porque hay que hacer la infusión y de esa infusión endulzar. Después tenemos lo que es stevia en polvo y ya sería el extracto, que sería líquido, ¿sí? Claro. Obviamente que de los 3 el más rico va a ser el extracto, porque solamente se extrae la parte de glucósidos de la stevia. Pero lo que es en polvo y lo que es la hoja va a tener la mayoría de los fitoquímicos que tiene la propia hoja. Y vamos a aprovechar también en el caso de la hoja, vamos a aprovechar también sus otras propiedades, que son vasodilatadoras y diuréticas, o sea, nos va a ayudar a deshincharnos, ¿sí? Es antioxidante, o sea, obviamente es más saludable, ¿Se puede? pero ojo Sí. que al tener aminoácidos, que también tiene, y muchos otros nutrientes, su gustito es más amargo. Claro. Y ese es el gustito que capaz a vos no te gusta mucho. Pero si probás el stevia, el líquido, vas a ver que es más dulce, más rico. No. Yo a lo que voy es que no me gusta. O sea, yo no puedo comparar lo que es el azúcar con el stevia porque No, tengo a esa gente que te dice, no, pero si yo tomo esta gaseosa, es igual que la original. No, mentira, no te mientas. no, No te mientas. no, no, no. Te querés acostumbrar a que, porque son diferentes cosas, son diferentes sabores. Exactamente. Es como decir, bueno, me comí una polenta colorada y una polenta blanca. Son polenta las dos, pero son diferentes. Es tal cual. Exactamente, sí, 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 el poder edulcorante que tiene la stevia es mucho menor al que tiene el azúcar o la miel, por ejemplo, ¿sí? El Eh, stevia, Gaby, disculpa, el stevia en hojas que estaba sí. diciendo, se puede comprar primero que dónde y después, cuando lo consigo tiene que estar seco o fresco
Y lo podemos poner en los cositos que son para los té, ¿viste? Cuando las chapitas que vos ponés para O sea, poner el hacer té al infusión, natural, claro. ¿se puede hacer de esa manera para endulzar? Se puede hacer de esa manera para endulzar, sí. Lo que se recomienda en realidad es que la hoja esté sequita. Ujú. De última, si tienen de dónde conseguir frescas, bueno, la van a secar, así como el burrito. Sí, Y bueno, y después van a hacer la infusión. Y de esa infusión pueden ponerla en algún frasquito, en algo, y con eso endulzan. No se esperen que sea el mismo sabor que el stevia líquido que se compran. No, va a ser un poquito más amarguito, pero les va a endulzar. La idea, en realidad, de utilizar este tipo de edulcorantes era, en su momento, descartar de a poco ese paladar dulce que queremos, dulce a cada rato, claro. ¿sí? Sacarnos ya ese gusto a azúcar. Y ir disminuyendo el consumo, ¿sí? Del azúcar, que sí es nocivo para la salud, que sí es nocivo para el intestino y demás en exceso, obviamente, Claro. como todo. Pero tenía que haber una opción también para los pacientes que son diabéticos, por ejemplo, y quieren consumir alguito dulce y que tengan la opción de incorporar algo que le dé ese sabor, pero que no le suba la glucemia. Claro. O sea, tiene muchísimos usos, por eso por ahí demonificar a un alimento no sería como algo muy extremo. Tal cual. Gaby, la última pregunta. ¿A Sí. partir de qué edad pueden consumir, ¿no? Esto, o cualquier tipo de edulcorante o el stevia puntualmente? Y preferentemente en la edad adulta. La edad adulta porque el azúcar en sí nos sirve a nosotros como energía. Las personas que están en periodo de crecimiento y desarrollo necesitan energía, necesitan alimentar el cerebro, necesitan alimentar todas las células que están en constante cambio y crecimiento. Entonces yo creo que un poquito de azúcar en el desayuno y un poquito de azúcar en la merienda no pasa nada. Ok. A nadie le pasa nada, a ver. Pero lo que pasa es que si yo empiezo a decir que consuman tranquilos todos los otros azúcares, no, sería hacer estragos porque la gente no va a saber medirse. Claro. Entonces, por eso siempre tienen que informarse con un profesional y ver qué a cada uno particularmente le conviene más utilizar. Muy bien. Gaby, ¿dónde te encuentra la gente del otro lado para que se comunique con vos? Me pueden encontrar en glg.refugiosaludable en Facebook, en Instagram, o en gabybasterra.nutri en Instagram. Muy bien, ahí está. Entonces empezamos a desmitificar un poco esto que dijo la OMS. En realidad no a desmitificar, a entender a qué se refería y que los títulos, cuando uno lee un título, tiene que empezar a leer el desarrollo también y la consulta a un profesional sobre todo, porque si no nos quedamos con lo que dicen los títulos nada más. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablito. Nosotros nos vemos la semana que viene entonces, Sí. ¿vale? Y nos vamos a una pausa cortita.